Bien, entonces, arrancamos con la corrección del global número 7. Empezamos con la pregunta número 1. Nos dice, el ácido clorhídrico, que forma parte del jugo gástrico, tiene acción bacteriolítica y se encarga de la desnaturalización de las proteínas. ¿Qué significa que una proteína se desnaturalice? Y nos da opciones, que es sometida a la acción de enzimas hidrolíticas que pueden romper los enlaces peptídicos entre los aminoácidos, que pierde su estructura cuaternaria, manteniendo la primaria, secundaria y terciaria, que pierde su estructura primaria y secundaria, conservando la terciaria y si tiene la cuaternaria, que pierde sus estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria, conservando la primaria. A ver, acuérdense que cuando vimos proteínas, nosotros vimos estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Qué era la estructura primaria? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo estaba formada? La estructura primaria de una proteína. El enlace entre los aminoácidos. Muy bien, es decir, estaba formado por la cadena de aminoácidos, una unida con la otra. Perfecto. Esa cadena formaba una cadena secundaria, o una estructura secundaria. ¿Cómo era esa estructura secundaria? ¿Cómo estaba formada? ¿Qué pasaba? De forma alfa o beta. Muy bien, perfecto. Estructura alfa o beta. Muy bien. ¿La terciaria? Globular o fibrilar. Se volvía a plegar la cadena secundaria y formaba una estructura globular o fibrilar. ¿Y la cuaternaria? ¿Cómo era? Enlace entre las proteínas, entre los péptidos. Dos o más cadenas polipéptidas que se unían entre sí. Perfecto. Entonces, ¿por qué estaría mal la opción A? A ver, cuéntenme. ¿Por qué estaría mal la Porque opción ahí A? se degradaría la proteína en aminoácidos. Porque si yo estoy rompiendo los enlaces peptídicos entre aminoácidos, estoy rompiendo la estructura primaria. O sea que estoy transformando el péptido en aminoácidos. No estoy desnaturalizando la proteína. Cuando yo hablo de desnaturalizar una proteína, hablo de que la proteína solo mantiene su estructura primaria y todas las demás las pierde. La secundaria, la terciaria, si tiene cuaternaria, la cuaternaria. Hay factores que hacen que una proteína se desnaturalice, por ejemplo, la alta temperatura, por ejemplo, el pH muy ácido. Son factores que hacen que una proteína se desnaturalice. Entonces, su estructura primaria se va a conservar, pero va a perder las otras estructuras. Bien, vamos con la pregunta 2. Las células eucariotas presentan numerosos compartimentos membranosos comunicados entre sí a través de vesículas de transporte. Señale la opción correcta. El pH elevado del interior del lisosoma protege su membrana ante la acción de las enzimas hidrolíticas, que son capaces de degradar los distintos tipos principales de macromoléculas con la rápida digestión de una bacteria que podrá ser un macrófago dentro de un lisosoma secundario. A ver, ¿qué me dicen de esto? Que en realidad sería un pH ácido, o sea, bajo, y además no protege a la membrana. Bien, que el pH de un lisosoma en el interior es bajo, es decir, es muy ácido. ¿Y qué protege a la membrana de ese pH? ¿Qué es lo que protege a la membrana del lisosoma? ¿No Las eran enzimas hidrolíticas. A ver, sí, perdón, que no las escucho. los olisacáridos? Bueno, pero A que ver, secretaban una sustancia y que, bueno, eso los protegía. La polilactosamina con ácido ciálico. muy bien, Cami. Es decir, la membrana del lisosoma tenía polilactosamina con ácido ciálico.
Eso es lo que protege a mi lisosoma, mejor dicho, a la membrana del lisosoma, del bajo pH que hay adentro. ¿Y para qué yo necesitaba tener bajo pH adentro? ¿Con qué fin? Para degradar, por ejemplo, las cosas que te tragaba, A ver, Para funcionar. como patógenos o cosas así. ¿para qué? ¿Para qué tenía yo que haber, qué había en la membrana del lisosoma que a mí me permitía mantener adentro el pH ácido? ¿Qué había en esa membrana? Bombas de protones. Muy bien, bombas de protones, que bombeaban protones hacia adentro del lisosoma. ¿Para qué están esas bombas? ¿Por qué necesito que adentro del lisosoma haya un pH ácido? Y para la digestión celular, ¿Pero qué es lo que necesita? Está bien, porque ya sabemos que dentro del lisosoma va a haber digestión celular, pero ¿qué es lo que necesita pH ácido? las enzimas que actúan sobre él. Exactamente, va por ahí. Es decir, el pH lo necesito para que las enzimas dentro del lisosoma actúen. Porque las enzimas que hay dentro del lisosoma, que son enzimas hidrolíticas, eso está bien, necesitan pH ácido para poder actuar. Entonces, por esa razón es que yo necesito que dentro de mi lisosoma se mantenga un pH ácido. Porque justamente las enzimas, si no, no van a poder actuar. La degradación de ácidos grasos que se produce en los peroxisomas, particularmente abundante en células hepáticas, es mediada por enzimas oxidativas que permiten la unión del hidrógeno a los átomos de oxígeno formando peróxido de hidrógeno, proceso catalizado por una enzima denominada catalasa. ¿Qué me dicen de esto? A ver, vamos por parte, los peroxisomas, porque puntualmente me preguntan sobre los peroxisomas. ¿Qué onda con los peroxisomas? Fíjense que acá me está diciendo algunas características del peroxisoma. Me está diciendo que son abundantes en células hepáticas, que contienen enzimas oxidativas, como por ejemplo la catalasa, que te permite la formación del peróxido de hidrógeno. ¿Qué onda con eso? La catalasa desarma el peróxido de hidrógeno. Muy bien, ¿en qué? ¿En qué lo desarma el peróxido de hidrógeno la catalasa? Eso en Agua y el oxígeno. A ver, entonces, esa opción estaría mal porque el peróxido de hidrógeno tiene catalasa, pero hace el proceso contrario a la catalasa. Es decir, te rompe la molécula de peróxido de hidrógeno, ¿sí? ¿Y hay algo más que esté mal ahí? ¿En esa opción? ¿En esa consigna, diríamos? ¿Algún error, algún otro error que tenga esta opción? ¿O no? ¿O lo demás está bien? ¿Qué me dicen? ¿De los peroxisomas degradan ácidos grasos? ¿O está mal eso? Eso está bien, chicos. Los peroxisomas degradan ácidos grasos. Es verdad que tienen enzimas oxidativas, pero como ustedes bien dijeron, la catalasa escinde el peróxido de hidrógeno en agua e hidrógeno. Eso está mal. Y les hago una pregunta. Los peroxisomas, ¿es verdad que son abundantes en las células hepáticas? En el O ellos, páncreas. a ver, ¿está mal o está bien eso en esa consigna? Eso está bien, chicos, porque en el hígado, es decir, en las células hepáticas, hacen procesos de desintoxicación, como por ejemplo del alcohol. Entonces, por eso es correcto, porque los peroxisomas, que son muy abundantes en la zona, en las células hepáticas, eliminan por oxidación sustancias tóxicas como por ejemplo el alcohol. Más allá de degradar ácidos grasos, que eso también es verdad, elimina sustancias tóxicas como el alcohol oxidándolo. Por eso son tan abundantes los peroxisomas en el hígado o en la célula hepática.
Los ribosomas son los sitios en los cuales ocurre el acoplamiento de aminoácidos en la síntesis proteica y aumentan en número en las células que fabrican mayor cantidad de proteínas. Están constituidos por dos subunidades, cada una formada por ARN ribosomal y proteínas, normalmente separadas y que se ensamblan en el momento de la síntesis proteica. En realidad todo está bien, pero la pregunta te está hablando de los compartimientos membranosos, ¿no? Y los ribosomas no son. A ver qué dicen los demás. Yo ahí pensaba que estaba mal lo de que decía ARN ribosomal y proteínas. Y que están normalmente separadas y todo eso, pensé que estaba mal. A ver, vamos por partes. Vamos por partes. Están formados, son dos subunidades que están formadas por ARN, RN ribosomal y proteínas, eso es verdad. Están formados por ARN ribosomal y proteínas. Normalmente están separadas la subunidad mayor de la menor y se juntan en el momento que se va a sintetizar la proteína. También es verdad que cuanto más proteína necesito sintetizar, más ribosomas necesito. Lo que está mal es que la pregunta me dice que son compartimentos membranosos y los ribosomas no pertenecen a los compartimentos membranosos porque no están rodeados por membrana. Entonces no pertenecen a lo que llamamos las organelas membranosas. Pero todo lo demás de la consigna está bien. Sí están formados por ARN ribosomal y proteínas. Las dos subunidades, si bien acuérdense que tengo distinta estructura, los dos están formados por ARN ribosomal y proteínas. Dice, las células de la corteza suprarrenal son abundantes en REL, ya que están especializadas en la síntesis de lípidos, pero estarán desarrolladas también en células hepáticas, donde transformarán el glucógeno en glucosa 6-fosfato, que luego podrá fosforilarse y liberar glucosa al plasma hepático. A ver, la corteza suprarrenal, ¿por qué es abundante en REL? Porque genera hormonas esteroideas. Muy bien, porque genera hormonas esteroideas. Perfecto. Y les hago otra pregunta. Acá donde me dice, estarán desarrolladas también en células hepáticas, donde transformarán el glucógeno en glucosa 6-fosfato, que luego podrá desfosforilarse y liberar glucosa al plasma hepático. ¿Qué proceso me está hablando ahí del REL? Porque no me está hablando las que necesita lípidos para formar una hormona esteroidea como pasó en la médula, en la corteza suprarrenal. ¿De qué proceso está hablando ahí? Donde me dice que La transforma. glucogenólisis. Es decir, que el REL, ¿qué otro proceso hacía? Está bien lo que están diciendo. Está bien lo que dijiste, Celi. Glucogenólisis. Es decir, la primera parte de la consigna hace referencia a la función del REL de sintetizar lípidos. ¿Por qué? Porque como dijeron, las hormonas esteroideas sintetizan lípidos, o sea, estas son lipídicas, o sea que necesitan mucho REL. Pero a su vez, el REL, el retículo liso, también hace glucogenólisis. Entonces, en ese proceso que me dicen que transforman el glucógeno en glucosa 6-fosfato, que luego podrá desfosforilarse y formar glucosa, me están hablando de la glucogenólisis. El REL también cumple como función la glucogenólisis. O sea que esa opción era correcta. No solamente el REL sintetiza lípidos, sino que también hace glucogenólisis y también hace procesos de desintoxicación. ¿Cómo hacía para hacer procesos de desintoxicación el REL? Transformaba las sustancias en algo. Algo en algo. A ver si se acuerdan. No transformaba las sustancias hidrófobas en hidrosolubles. Muy bien, Rafa. Exactamente. Transforma las sustancias que son hidrófobas en hidrosolubles para que sean más fáciles de eliminar. Por eso es que decimos que el REL también cumple funciones de desintoxicación. Entonces, REL, 3 funciones. Síntesis de lípidos, desintoxicación
glucogenólisis. Muy bien, chicos, perfecto. Seguimos. Un turista extranjero desea conocer el Aconcagua y realizar un ascenso por su cuenta, sin contar con la experiencia ni tampoco la preparación suficiente. En una primera instancia asciende hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar, luego decide ir por más, a los 3.500, pero empieza a sentirse confundirse y se pierde, quedando varado. Al cabo de una semana perdido, es encontrado por personal de rescate de montaña, sin comida y con poca reserva de agua. Rápidamente es trasladado al nosocomio más cercano, donde lo reciben y analizan la situación. Las condiciones a las que ha estado sometido el individuo son desfavorables, por lo que como mecanismo adaptativo se ha producido la biosíntesis de biomoléculas que cumplen función principalmente estructural, así como de aquellas que sirven como reserva energética, mientras que aquellos compuestos orgánicos que cumplen la función de ser fuente primaria de energía son catabolizados. A ver, cuéntenme por qué esto estaría incorrecto, porque ya saben que la correcta es la B. La C. Por lo que dice biosíntesis de biomoléculas. A ver, piensen una cosa, y es un poco lo que siempre hablamos de cuando uno no tiene alimentos. Esta persona hace muchos días que no come, porque se quedó sin alimentos. Entonces, ¿qué le va a pasar? Va a empezar a degradar grasas del mismo cuerpo. Va a empezar a degradar moléculas del mismo cuerpo. Es decir, ¿qué va a empezar a consumir de su cuerpo? Grasas. ¿Qué más? Cuando se acaben las grasas. Las proteínas. Es decir, obviamente, primero va a empezar a consumirse lo que más energía le aporta. Obviamente, fuente primaria de energía va a empezar a consumir el glucógeno que tiene almacenado. Cuando el glucógeno se acabe, pasará a consumirse las grasas y posteriormente va a seguir con las proteínas. ¿A ustedes les parece que si tengo escasez de alimentos, el cuerpo se va a producir o va a empezar a producir moléculas o las va a empezar a consumir a las moléculas? No, las va a empezar a consumir. Claramente, porque ¿de dónde va a sacar para formar si no está ingiriendo nada? O sea, ¿cómo hace para formar una proteína o cómo hace para formar una grasa si esa persona no está ingiriendo alimentos? O sea, que lo que va a hacer es empezar a hacer procesos catabólicos de lo que ya tiene almacenado. Al producirse una disminución en la concentración del ATP, la fosfofructoquinasa es estimulada. Por otra parte, se producirá la inhibición alostérica del primer paso enzimático del ciclo de Krebs, citrato sintasa, y el ADP se encontrará en concentraciones bajas. ¿Qué me dicen de esto? Creo que el ATP no estimulaba por la falta, sino por el exceso. La inhibía a la fructosa quinasa. O sea, que cuando la concentración de ATP es alta, La ¿a quién inhibe. inhibe? ¿A quién inhibía? Está bien lo que estás diciendo, Nacho. ¿A quién inhibía? A la fosfofructosa quinasa. ¿Y a quién más? A alguien más inhibía también cuando el ATP está alto. A la citrato sintetasa, perdón. Es decir, las concentraciones altas de ATP inhiben a la fosfofructoquinasa e inhiben a la citrato sintasa. Ustedes piensen una cosa, esta persona tendrá poco ATP o mucho ATP. Poco. Poco. ¿Cómo? Poco ATP. Si tengo poco ATP, ¿cómo es el ADP? Alto. Tener más ADP. Exactamente. Y ahí me dice que el ADP se encontrará en concentraciones bajas. Entonces, como yo les dije, esto era
una consigna que estaba muy relacionada con lo que vimos en metabolismo, puntualmente lo que vimos en la regulación de la glucólisis y del proceso de respiración celular, porque como ustedes dijeron, cuando yo tengo una concentración de ATP alta, se inhibía a la enzima fosfofructoquinasa, que es una enzima de la glucólisis, y se inhibía a la citrato de sintasa, que es una enzima del ciclo de Krebs. Y por otro lado, cuando el ATP está en altas concentraciones, el ADP está en bajas concentraciones. En esta persona lo que va a pasar es al revés. Como tiene poco ATP, porque tiene poca energía, el ADP va a estar en concentraciones altas. Y claramente no se va a inhibir a la citrato sintasa porque no hay suficiente ATP. La C me dice, el polisacárido a la citrato sintasa, Emma, que es el primer paso enzimático del ciclo de Krebs. Cuando el ATP está en concentraciones altas, se inhibe a la fosfofructoquinasa, que es una enzima de la glucólisis, y a la citrato sintasa, que es la primera enzima que actúa en el ciclo de Krebs. Pero cuando el ATP está alto, no bajo. Si está bajo, entonces se puede decir que está bien, que va a ser estimulada, nada más que bueno, no va a formar ATP. Va a estimular a la fosfofructoquinasa, Claro, pero va a inhibir a la citrato sintasa. no, porque hay poco ATP y la inhibe cuando hay alto. Exactamente. Entonces, en esa consigna estaría mal que si me disminuye el ATP, no voy a inhibir a la citrato sintasa, y tampoco si tengo bajo el ATP, no voy a tener bajo el ADP. Lo voy a tener alto al ADP. Esas son las dos cosas que estarían mal en esa consigna. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Bien. El polisacárido de almacenamiento de los seres humanos y de muchos otros animales será consumido y degradado en sus monosacáridos constituyentes y fosforilado a glucosa 6-fosfato, utilizando la vía glucolítica. Las proteínas catabolizadas a sus aminoácidos constituyentes, desaminándose para convertirse en intermediarios de la glucólisis y el ciclo de Krebs, y las grasas serán catabolizadas en glicerol y ácidos grasos, convirtiéndose el primero a gliceraldehído trifosfato y el segundo a moléculas de 2 carbonos para ingresar a la vía glucolítica o al ciclo de Krebs. Esto generará una pérdida de peso pero una pérdida de peso en el individuo. Fíjense qué es lo que yo les digo. Lo que yo voy a hacer es todo lo que tengo almacenado, consumirlo, catabolizarlo. Los polisacáridos que tengo almacenados, las proteínas que tengo almacenadas, las grasas que tengo almacenadas, las voy a consumir todas porque necesito energía. Fíjense que a todos los hago ingresar a la vía de la glucólisis o al ciclo de Krebs, porque justamente el fin de estos dos procesos es dar mi ATP. Claramente, si esa persona consume sus glúcidos, o sus polisacáridos, perdón, después consume sus grasas y después consume sus proteínas, claramente eso implica una pérdida de peso. Entonces, esta persona va a perder peso. La persona presenta color azul violáceo la piel y los labios, lo cual se debe a que la presión de oxígeno y de dióxido de carbono disminuye por encontrarse a una altura elevada, con conservación del porcentaje de gases en el aire que lo rodea, por lo que no está haciendo hematosis correctamente y se está acumulando hemoglobina oxigenada en los tejidos. ¿Qué me dicen de esto? ¿Por qué está incorrecta? No se acumula hemoglobina oxigenada. Es decir, es verdad que la persona se encuentra a una altura donde la presión de oxígeno y de dióxido de carbono son menores, pero el porcentaje de gases en el aire se mantiene. Entonces, ¿por qué se encuentra con una tonalidad azul violáceo de la piel? ¿Qué es lo que está mal en esa consigna? Porque no les llega suficiente oxígeno a los tejidos.
No le llega suficiente oxígeno. ¿Y cómo llega en realidad? O sea, ¿por medio de qué? De la mioglobina. Está llegando por medio de la hemoglobina. Entonces, ¿qué es lo que no está haciendo la hematosis? ¿Está haciéndola correctamente? ¿Sí o no? ¿No? No. Y entonces, ¿qué se está acumulando en los tejidos? Y por eso Dióxido. tiene ese color. No, Carboxihemoglobina. Los protones. de- es decir, se está acumulando hemoglobina con poco oxígeno en los tejidos. Se está acumulando hemoglobina con poco oxígeno, hemoglobina desoxigenada o carboxigenada, porque no está habiendo un buen intercambio de gases, por eso se pone azul violáceo. Entonces, lo que tiene de incorrecto esta consigna es que la hematosis no se está haciendo correctamente, eso está bien, pero en el tejido se está acumulando hemoglobina carboxigenada, desoxigenada, con poco contenido de oxígeno. Porque justamente, como hemos dicho, está en un lugar donde la presión de oxígeno y de dióxido de carbono... Tengo una duda de cuándo estaría la mioglobina. Claro, la mioglobina es en los músculos, Marti. Fíjate que ahí te está hablando tiene la piel y los labios. Claro, en los músculos, cuando la presión cae de oxígeno, hay una cesión de la mioglobina al músculo. En los músculos está la mioglobina. Es decir, cuando en tus músculos la presión de oxígeno cae por debajo de 20 milímetros de mercurio, ahí la mioglobina cede oxígeno al músculo. Pero al músculo. Acá me están hablando de la piel y los labios. Ah, bien. Bueno. ¿Ah? Sí, La sí. mioglobina es reserva de oxígeno en los músculos. Entonces, cuando en tus músculos el oxígeno que aporta la hemoglobina no alcanza, ahí la mioglobina hace la cesión a ese músculo. Es un pigmento de reserva muscular, no en la piel y en los labios. Fíjate que acá la consigna empieza diciéndote piel y labios. ¿Se entendió, chicos? Miren, acá está lo que les cuenta Profe, entonces en vez de decir oxigenada sería carboxigenada. Claro, Ah, bien. fíjense, acá, esto que tienen acá, que les dice el polisacárido, será consumido y degradado a sus monosacáridos y fosforilado a glucosa 6-fosfato utilizándose en vía glucolítica, es esto que les está diciendo acá. El polisacárido se degrada y se usa en la vía glucolítica, ¿sí? Después les dice, las proteínas catabolizadas a sus aminoácidos constituyentes, desaminándose para convertirse en intermediarios de la glucólisis y del ciclo de Krebs. Acá está, las proteínas, obtengo aminoácidos, se desaminan e ingresan a la vía glucolítica o al ciclo de Krebs. Y me dice, las grasas serán catabolizadas a glicerol y ácidos grasos, convirtiéndose el primero en gliceraldehído 3-fosfato y el segundo en moléculas de 2 carbonos para ingresar a la vía glucolítica o al ciclo de Krebs. Las grasas se rompen en glicerol y ácidos grasos, el glicerol puede ingresar como un intermediario en la vía glucolítica, los ácidos grasos sufren un proceso que se llama beta-oxidación y entraban a el paso del ciclo de Krebs. Entonces todos los voy a catabolizar para terminar obteniendo ATP, que es lo que yo necesito. Una persona concurre a la guardia porque presenta una erupción y un edema de glotis, debido a una reacción alérgica. Inmediatamente se procede a la colocación de una dexametasona, un potente glucocorticoide sintético con acciones que se asemejan a las de las hormonas esteroideas. Y se le recomienda el uso de corticoides y antihistamínico bioral durante 5 días. ¿Qué esperaría usted que suceda? Fíjense, tiene un edema de glotis, porque tiene una reacción alérgica. Le ponen un corticoide. Le están preguntando ustedes, y demás le dan corticoide y antihistamínico por boca, bioral. ¿Qué esperaría usted que suceda?
Al suministrarle un corticoide, se producirá una retención de líquido que puede generar edema, lo que aumenta la volemia. Esto provocará un aumento del gasto cardíaco y la presión arterial. En respuesta, el organismo disminuirá la liberación del factor natriurético auricular, aumentando la diuresis y la natriuresis. ¿Qué me dicen? A ver. Acuérdense la función del Aumenta la corticoide. liberación del fan. Es decir, bien, Cami, me dan un corticoide, que de hecho yo cuando se los expliqué creo que les puse hasta exactamente el mismo caso, si no recuerdo mal, pero estoy casi segura que sí. Me dan un corticoide. El corticoide aumenta la retención de líquidos. Me genera un edema. Aumenta mi presión, aumenta mi gasto cardíaco. ¿Qué hace mi organismo en compensación contra eso? Porque mi presión arterial aumentó. Libera FAN, factor natriurético auricular. Menos FAN, no más FAN. Porque el FAN, el factor natriurético, acuérdense que se libera cuando aumenta la presión arterial. O sea que ya ahí está mal, porque me dice, en respuesta el organismo disminuye la liberación de FAN. Claramente voy a liberar más FAN, porque ha aumentado mi presión arterial. ¿Y qué hacía el FAN? ¿Qué función cumplía el FAN? ¿Estimulaba qué cosa? Que por eso me hace bajar la presión. ¿Qué estimulaba el FAN? A ver si se acuerdan. La excreción de sodio. El nivel La aldosterona. excreción de sodio y agua por orina. Es decir, el FAN me aumenta la natriuresis y la diuresis. Principalmente la natriuresis. O sea que yo voy a liberar más FAN para perder más sodio y más agua por orina y que la presión baje. Lo que está mal ahí es que me dice, en respuesta el organismo disminuye la liberación de FAN. En realidad la aumenta a la liberación de FAN. Voy a aumentar la liberación del factor natriurético. Podría verse afectada la respuesta inmune del individuo, ya que produce una supresión de la respuesta inmune e inflamatoria, por lo que su hemograma, en especial el hematocrito, podría tener un valor inferior al normal. ¿Qué me dicen de eso? No tendría un valor inferior, solo estaría detenida la respuesta inmune. A ver, el corticoide suprime la respuesta inmune e inflamatoria. Sí, Solo Sí. inflamatorio. Sí, la inmune y inflamatoria, por eso le ponen un corticoide, porque ha tenido una reacción alérgica, se ha inflamado la glotis, entonces yo le pongo el corticoide y le suprimo la respuesta inflamatoria y su respuesta inmune. Si a mí eso que suprimen la respuesta inmune, el hematocrito mío, ¿cambia? ¿Qué es el hematocrito? no va a cambiar. ¿Qué era el hematocrito? Está bien, no va a La cambiar. cantidad de glóbulos Células. rojos. Claro. La cantidad de células que hay o el porcentaje de células que hay en sangre, que predominaba ¿quiénes? Los glóbulos rojos, o sea, los eritrocitos. ¿Mis glóbulos rojos se van a ver alterados si a mí me ponen un corticoide y me suprimen la respuesta inmune? No. No, claramente no. Es decir, en todo caso, si se suprime, si yo tomo el corticoide por varios tiempos, que de hecho es lo que le han dado corticoide por días, pero por vía oral, sí, cuando yo digo suprimo la respuesta inmune, puede que mi serie blanca, es decir, los glóbulos blancos, bajen. Pero no tiene nada que ver el hematocrito. Es decir, el hematocrito me da el porcentaje de células sanguíneas y el 99% era glóbulos rojos. Los glóbulos rojos acá no tienen nada que ver. Se estimula el aumento de secreción de ácido clorhídrico en el estómago, que puede llevar a una úlcera, que es un defecto del revestimiento del estómago, donde el ácido digiere la pared estomacal, o gastritis. Es la inflamación del revestimiento gástrico en forma aguda o crónica. Acuérdense que los corticoides estimulan la producción o incrementan la producción de ácido clorhídrico. El antihistamínico que el paciente debe consumir por vía oral es un fármaco que inhibe la liberación de histamina por parte de eosinófilos y mastocitos,
por lo que se reduce la respuesta inflamatoria. A ver, ¿qué me dicen? Serían basófilos los que los liberan. Muy bien, Marti, basófilos y ¿quién más? ¿Y los monocitos? Basófilos y mastocitos. Acuérdense que los basófilos y los mastocitos liberan histamina, que es una sustancia que incrementa las reacciones inflamatorias. Entonces, por eso tomo antihistamínico, porque me inhibe la secreción de histamina. Entonces, la liberan los mastocitos y los basófilos. De hecho, acuérdense que el basófilo, cuando llega al tejido conectivo, se transforma en mastocito. Bien, seguimos. La hemoglobina y la mioglobina son transportadores especiales compuestos por la combinación de un ion metálico y una proteína. Estos transportadores son pigmentos respiratorios capaces de enlazar y transportar oxígeno. En función de los tejidos y de las presiones parciales de oxígeno, ¿cómo se moviliza el oxígeno que se transporta asociado a estos pigmentos respiratorios? En aquellos tejidos donde la presión parcial de oxígeno satura casi por completo a la hemoglobina, el oxígeno comienza a disociarse, difundiendo aproximadamente un 30%. ¿Qué me dicen? Belu, lo que me estás preguntando de la gastritis, claro, porque la gastritis es la inflamación de los tejidos, ¿sí? Vos tenés las úlceras y la gastritis. Vuelvo para atrás así te contesto la pregunta. Acá, donde te hablan de, donde hay una digestión de la pared, eso es gastritis. Es decir, a ver, vos tenés la gastritis, que es cuando la pared del estómago se inflama. Y puede ser en forma crónica o en forma aguda por algo que te lo hizo, por ejemplo, un corticoide o café. Y cuando ya hay una digestión de la pared del estómago, es una úlcera. Acá me estás preguntando vos, perdón, vos me estás preguntando si la gastritis también provoca que el ácido clorhídrico suba al esófago. Claro, porque en realidad está permanentemente el tejido inflamado, entonces como está permanentemente el tejido inflamado, se siente ese ardor estomacal, aumenta la producción de ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico tiende a subir. Y esa es la sensación de acidez que nosotros sentimos, ¿sí? Bien, vamos con esta entonces. Nos habla del transporte de oxígeno por hemoglobina y mioglobina. Dice, en aquellos tejidos donde la presión parcial de oxígeno satura casi por completo a la hemoglobina, el oxígeno comienza a disociarse, difundiendo aproximadamente un 30% en ese tejido. ¿Qué me dicen de esto, chicos? ¿Cuándo el oxígeno comienza a disociarse, a liberarse de la hemoglobina? Cuando está por debajo de los 60 milímetros de mercurio, la presión. Cuando está por debajo de los 40, o sea, entre 40 y 60 milímetros de mercurio, se empieza a liberar el oxígeno. Es decir, comienza a disociarse y a cederse a ese tejido. Y como dice ahí, aproximadamente un 30% se disocia a ese tejido. Entonces, lo que está mal ahí es que no es que en aquellos tejidos donde la presión satura la hemoglobina. Para que se ceda el oxígeno, se disocie, tiene que estar la presión parcial entre menos de 40 a 60 milímetros de mercurio. De hecho, fíjense que la opción D nos dice cuando la presión parcial de oxígeno se encuentra entre 40 y 60, el oxígeno deja de desprenderse. Al revés, cuando está en esas presiones o menos, es cuando el oxígeno se desprende de la molécula de hemoglobina. En el músculo esquelético, la mioglobina comienza a liberar oxígeno cuando la presión parcial de oxígeno del tejido muscular cae por debajo de 20 milímetros de mercurio. Eso es lo que estábamos hablando recién con la Marti. La mioglobina va a ceder oxígeno al músculo
cuando la presión parcial de oxígeno en ese músculo sea menor a 20 milímetros de mercurio. Yo iba a Ahí marcar recién- esa. ¿Cómo? Yo iba a marcar esa, pero estaba Ah, entre esa y la C. Y decía ejercicio intenso. Y digo, ay, y se me mezclaron ahí. O sea, bueno, yo sabía que fíjate, era D, pero se me confundía con la C. Entonces pero terminé fíjate lo marcando que la dice la C. C. Fíjate, dice, en el ejercicio intenso, la mioglobina cede oxígeno a la hemoglobina funcionando como reserva adicional de oxígeno. Sería los tejidos en vez de la hemoglobina. Exacto, al músculo. La mioglobina no cede su oxígeno a la hemoglobina. Directamente la mioglobina le cede el tejido al músculo, le cede el oxígeno, perdón, al músculo, no a la hemoglobina para que la hemoglobina lo ceda. Entonces, Lu, lo que está mal en la C es que en el ejercicio intenso es verdad que la mioglobina va a ceder oxígeno, pero no se lo cede a la hemoglobina, lo cede directamente al músculo. Cuando el oxígeno que la hemoglobina libera no alcanza, y yo tengo una presión parcial por debajo de 20 milímetros de mercurio, ahí la mioglobina le cede oxígeno al músculo. ¿Se entiende por qué está mal la C? Sí, gracias. De nada. Claro, lo he leído capaz rápido y se me mezclaron. Totalmente. Generalmente pasa eso, que leen rápido. Entonces se mezcla todo. En ausencia de oxígeno y según el organismo del que se trate, el ácido pirúvico puede seguir diferentes rutas metabólicas que presentan algunas reacciones comunes y que resultan en la producción de etanol o de ácido láctico. ¿Cuál de los siguientes procesos es una reacción común a estas vías metabólicas que convierten el ácido pirúvico en los productos antes mencionados? Básicamente me preguntan qué ruta se sigue en una fermentación alcohólica o en una fermentación láctica, porque cuando me dicen producción de etanol estoy hablando de una fermentación alcohólica y cuando me dicen ácido láctico estoy hablando de una fermentación láctica. La oxidación del ácido pirúvico acoplada a la reducción de una molécula transportadora de electrones. Miren, esto que tienen acá es la fermentación alcohólica. ¿Qué le pasa al NAD acá? Fíjense, ¿qué le pasó? ¿Se oxidó o se redujo? ¿Se oxidó? Entonces, la molécula, ¿qué le Se pasó al reduce. pirúvico? Exactamente. ¿Y qué me dice acá? Oxidación del ácido pirúvico acoplada a la reducción de una molécula de transporte de electrones. Todo lo contrario, miren en la láctica. ¿Qué le pasó al NAD acá? ¿Qué le pasó a este NAD? Se Que hizo oxidó. así. Entonces la molécula se reduce. Siempre acuérdense que en una redox, eso lo han visto en química, un compuesto se oxida y otro compuesto se reduce. No se oxidan los dos o se reducen los dos. Entonces, tanto en una fermentación alcohólica como en una fermentación láctica, el pirúvico se reduce y la molécula transportadora de electrones, que es el NAD, se oxida. Es al revés, o sea, la consigna acá está al revés. Liberación de una molécula de dióxido de carbono como producto de las reacciones de oxidación. Miren, acá directamente no se liberan moléculas de dióxido de carbono en la fermentación láctica. Y acá se libera dióxido de carbono, acá la vemos, pero ¿qué está haciendo esta molécula? Se está reduciendo y no oxidándose. Exactamente. Entonces acá lo que está mal es que, por ejemplo, en la fermentación alcohólica yo libero dióxido de carbono, pero es una reacción de oxidación, no, de reducción. La formación directa de una molécula de ATP a partir de ADP. Miren, acá se forma ATP o acá se forma ATP. En alguna de estas dos vías. No se forma ATP, directamente. ¿no? En la fermentación alcohólica y en la fermentación láctica no hay formación de ATP. Sí hay formación de NAD, es decir, hay una, fíjense que acá les dice la producción de NAD oxidado por oxidación del NAD reducido, que es lo que hemos visto acá
en la fermentación alcohólica y hemos visto acá en la fermentación láctica. O sea que en conclusión, chicos, tanto en la fermentación alcohólica como en la láctica, se oxida el NAD reducido, es decir, la molécula, como les dice acá, la molécula transportadora de electrones se oxida y el pirúvico se reduce. Ya sea directamente a ácido láctico, en la fermentación láctica, o a acetaldehído y finalmente etanol en la fermentación alcohólica. ¿Se ha entendido? ¿Se acordaban de esto? ¿O más o menos? Bien, dice, la traducción comprende la formación de una cadena polipeptídica a partir de la información contenida en una secuencia de RNA mensajero. ¿Cuál de los siguientes eventos ocurre durante el proceso de traducción en organismos del dominio bacteria? O sea que no me están preguntando por la traducción nuestra, sino por la traducción en el dominio bacteria. Los ribosomas se unen a una molécula de RNA mensajero en crecimiento y traducen de manera simultánea distintos polipéptidos sobre un mismo RNA mensajero, aún antes de que se haya completado la transcripción. ¿Por qué está correcto esto, chicos? ¿Qué me están queriendo decir ahí? ¿Cómo era el ARN mensajero en una bacteria? ¿Monocistrónico o policistrónico? Policistrónico. ¿Y qué significaba que sea policistrónico? Que un solo ARN mensajero podía codificar varias proteínas. ¿Y qué nos están diciendo ahí? Los ribosomas se unen a una molécula de ARN mensajero en crecimiento y traducen de manera simultánea distintos polipéptidos sobre un mismo RNA mensajero. ¿Qué me están diciendo ahí? Me están diciendo es policistrónico. De una misma molécula de ARN mensajero puedo obtener distintas proteínas. Dice, aún antes de que se haya completado la transcripción. ¿Por qué me aclaran eso? ¿Qué pasa en las bacterias con la transcripción y la traducción? Son simultáneas. Exactamente. No es como en las células eucariotas, que primero hacemos la transcripción y después hacemos la traducción. En las bacterias, la transcripción y la traducción son simultáneas. Entonces lo que me están aclarando ahí es eso, es un ARN mensajero policistrónico y la transcripción no está terminando y ya está arrancando la traducción. El codón iniciador del ARN mensajero se acopla con una secuencia complementaria presente en el anticodón del ARNT iniciador que porta un aminoácido metionina modificado con un grupo acetilo. Es formilmetionina. Exactamente, porque el primer aminoácido que se coloca en la formación de la proteína en una bacteria es la formilmetionina. Sí es verdad que el codón iniciador del ARN mensajero se va a unir con el primer ARNT que va a traer a la formilmetionina, no a la metionina. La C me dice, durante la etapa de elongación, cada molécula de RNT se degrada inmediatamente después de haber colocado el aminoácido específico en el sitio A del ribosoma. ¿No era en el sitio P? A ver. ¿Qué me dicen los demás? A ver, en una elongación, ¿a dónde van llegando los nuevos ARNT en el proceso de elongación? ¿A qué sitio llegaban? Llegaban al sitio A, pero ¿qué pasaba? ¿A dónde se corrían después? ¿A qué sitio? Al sitio P. Y después del sitio P, ¿a qué sitio se corrían? Vale. Y se iban. Es decir, chicos, el primer ARNT que llega, que trae, en este caso, porque es una bacteria, a la formilmetionina,
se coloca directamente en el sitio P. Pero todos los ARNT nuevos que van llegando, llegan al A, se corren al P, del P se corren al E y recién salen. O sea que no es que inmediatamente que yo llego al sitio A, chau ARNT, te fuiste. Se va corriendo. Se corre del A al P, del P al E y recién sale y ahí lo degrado. Por eso es incorrecto. Porque va siendo como una corridilla, diríamos, de sitios. El único que empieza en el sitio P, se corre al E y se va, es el primer ARNT que llega, que empieza en el P, se corre al E y se va. En la etapa de terminación, un RNT modificado actúa como factor de liberación cuando se une al codón de terminación presente en el ARN mensajero en el sitio E del ribosoma. Esto está relacionado con la etapa de terminación de la traducción. Para que la traducción termine, los factores de liberación, que son partículas proteicas, se unen al sitio A, pero a cualquier codón. Entonces, el sitio A es el que recibe el factor de liberación, que es el que me da por terminado el proceso de traducción. ¿Sí? Entonces, cuando yo en el ARN mensajero encuentro un codón de terminación, al sitio A llega el factor de liberación, ese factor de liberación se une al sitio A y ahí es donde se separa todo. Se separa la subunidad menor de la mayor, se separa el ARN mensajero, se separa el ARNT, que sería como la finalización del proceso de la traducción. ¿Se entiende? Sí, Dani. Bien. Vamos con la 8. Cecilia y David asisten a una consulta médica en una clínica de fertilidad. Desde hace 2 años desean tener hijos, pero Cecilia aún no logra un embarazo. La médica especialista les indica varios estudios. A Cecilia le solicita un estudio de concentraciones en sangre de estrógenos y progesterona, FSH y LH en los días 3, 14, 21 del ciclo menstrual. El resultado de este estudio mostró que las concentraciones hormonales en Cecilia son normales a lo largo de su ciclo. ¿Cuál de las siguientes conclusiones podría deducirse de estos resultados? FSH, LH, estrógenos y progesterona, en día 3, 14 y 21. Eso es lo que le han pedido. En el día 14 le dice que son normales, o sea que tenemos que ir a buscar lo que está normal, porque los estudios, según el médico, le salieron normal a Cecilia. En el día 14 se detectaron niveles más altos de FSH que de LH, lo cual estimuló al folículo maduro, provocando la liberación del ovocito. ¿Es mayor LH? Es mayor LH. ¿Por qué es mayor LH? Porque estimula la ovulación. Muy bien. De hecho, si se acuerdan en la gráfica, fíjense, al día 14 tengo un pico de luteinizante y el pico de FSH es mucho menor, porque la que me estimula la ovulación es la luteinizante. En el día 21 se detectaron mayores concentraciones de progesterona y estrógeno respecto al tercer día del ciclo, secretadas por las células del cuerpo lúteo. Miren, día 21 estaríamos más o menos por acá. Fíjense los niveles de estrógeno y progesterona acá, y fíjense los niveles de estrógeno y progesterona al día 3. Claramente, en esta etapa tengo niveles de estrógeno y progesterona mucho más altos, porque ¿quién está secretando los estrógenos y la progesterona acá? Que acá no estaba todavía. ¿Quién los secreta acá? El cuerpo lúteo, por eso acá decimos que estoy en una fase lútea. Entonces, estos niveles altos de estrógenos y progesterona acá se dan porque el cuerpo lúteo está secretando estrógenos y progesterona que acá no están, porque no hay cuerpo lúteo. Por eso esa es la correcta. Durante la primera mitad del ciclo se detectaron cantidades crecientes de progesterona
y folículo estimulante que estimularon la proliferación del endometrio. ¿Qué me dicen de esa? A ver, ¿por qué estaría mal? A ver, La FSH estimula el folículo. y en la primera mitad del ciclo, Es donde voy se a nivela tener, el endometrio. voy a tener FSH creciente y progesterona creciente, ¿o no? Son bajos. A ver, miren, fijémonos. Miren, primer parte del ciclo. Progesterona. ¿Cómo está la progesterona? No crece, chicos, no hay progesterona porque todavía no está produciéndose el cuerpo lúteo. O sea, sí es verdad que los niveles de folículo estimulante van a ser crecientes porque me estimulan la proliferación del endometrio. Fíjense que la FSH hace un pico y justamente es cuando estoy estimulando la regeneración del endometrio. Pero la progesterona, toda la primera parte del ciclo es casi nula. Por eso es incorrecta la opción C, que me dice que voy a tener cantidades crecientes de progesterona y folículo estimulante. La última me dice, luego del día 14 se detectaron niveles crecientes de hormona luteinizante, secretada por el cuerpo lúteo, que impiden el desprendimiento endometrial. La secreta adenohipófisis. A ver, la hormona luteinizante la secreta la adenohipófisis. ¿Y qué pasa luego del día 14 con la luteinizante? ¿Qué me dicen? Decreciente. Claro, miren a partir del día 14 cómo los niveles de luteinizante hacen esto. Esta es la luteinizante. Y como bien dijeron, la luteinizante la secreta la adenohipófisis y no el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo secreta estrógenos y progesterona. Entonces, por eso la D también era incorrecta. Vamos con la 9. Se está estudiando un antibiótico, el cual se aplica a un cultivo de bacterias. Durante el proceso de administración del antibiótico, las bacterias dejan de multiplicarse, observándose una notoria disminución en la cantidad de proteínas totales, pero no en la de los ARN mensajeros. Señale la opción que enuncia el posible mecanismo de acción del antibiótico. Lo más probable es que el antibiótico esté alterando el funcionamiento de la ADN polimerasa. ¿Qué me dicen? Fíjense lo que dice la consigna. Dice, durante el proceso de administración del antibiótico, las bacterias dejan de multiplicarse, observándose una disminución en la cantidad de proteínas totales, pero no en la de los ARN mensajeros. O sea, que estoy produciendo menos proteína, pero no estoy produciendo menos ARN mensajero. Entonces les preguntan cuál es el posible mecanismo de acción del antibiótico. ¿Tiene algo que ver la ADN polimerasa en la síntesis proteica? No. No, chicos. La ADN polimerasa lo que hace es intervenir en el proceso de replicación del ADN. O sea que en la síntesis proteica no tiene nada que ver. Es la ARN polimerasa la que interviene en la síntesis proteica. El resultado se debe a que el antibiótico interfiere en el proceso de plegamiento de las proteínas. ¿Qué me dicen? Acá dice que la proteína no se está sintetizando o que las proteínas están o son no funcionales. Porque Que no se sintetizan. si yo tuviera un problema en el plegamiento de las proteínas, el plegamiento es posterior a que yo las sinteticé. O sea, yo primero la sintetizo y después la pliego. Después hago lo que vendría a ser la estructura secundaria, terciaria de la proteína.
Pero Profe, primero la sintetizo. Dime. en la de arriba dijo ARN polimerasa. Claro, Ah, la ARN polimerasa es la que interviene en la síntesis de proteínas, o sea, en la transcripción, gracias. en la formación del ARN mensajero. Entonces, claramente, chicos, que si a mí me están diciendo que estoy teniendo menos proteínas, la proteína ya se sintetizó antes de que se pliegue. Entonces no es un problema en el plegamiento. Después me dice, el antibiótico bloquea la maquinaria de reparación del ADN bacteriano, interfiriendo en el proceso de transcripción. ¿Qué repara el ADN? O sea, ¿qué es lo que repara? Los procesos de reparación que vimos, ¿qué reparaban? En la replicación, no en la ¿Y qué transcripción. reparan? ¿Qué molécula reparan? Está bien lo que estás diciendo, Cami. ¿Y qué molécula reparan? ¿El ARN o el ADN? El ADN. Exacto. Es decir, las replicaciones que vimos, coduplicativa, postduplicativa, reparan el ADN, no el ARN. Entonces, lo más probable es que lo que esté pasando es que yo sintetice ARN mensajero, porque además fíjense que acá les dice que puede interferir el problema en la transcripción, la C, y acá me aclara la consigna que afecto las proteínas pero no a los ARN mensajeros. O sea que quiere decir que el proceso de transcripción no tiene ningún problema, porque me dice que la cantidad de ARN mensajero es normal. Lo que está fallando es la cantidad de proteínas. Entonces, lo más probable es que lo que sea una falla en el ribosoma, no en la primera etapa que es la transcripción. Es decir, lo más probable es que lo que esté alterado sea la traducción, que ocurre a nivel ribosomal. ¿Se ha entendido esto? ¿Alguien no lo entendió? ¿Se entendió? Bien, perfecto. Si se observa una célula en división con 15 cromosomas duplicados, ubicados en la placa ecuatorial, se trata de... A ver, chicos, 15 cromosomas duplicados son 15 cromosomas crucecita, no 15 pares. Porque vamos a la base. Es decir, una cosa es tener 15 pares de cromosomas y otra cosa es tener 15 cromosomas duplicados. Muchas veces ahí es donde cometieron el error varios, en que todos me dijeron, si son 15 duplicados, tengo 15 pares. No, no es lo mismo. No es lo mismo decir 15 pares que 15 cromosomas duplicados, porque 15 pares significa que vos tenés 30 cromosomas en realidad. Y acá me están diciendo que hay solo 15 cromosomas duplicados. Quiere decir que son 15 cromosomas crucecita. 15 cromosomas simples, el cromosoma palito. Es para que se acuerden más o menos de lo que significa un cromosoma simple y un cromosoma doble. Y me dice que están ubicados en la placa ecuatorial. Si están ubicados en la placa ecuatorial, es una metafase. De la que sea, pero es una metafase. No sé si mitótica, no sé si meiótica, ya lo vamos a ver. Pero es una metafase. Ahora, vamos a analizar qué es lo que ocurriría. ¿Qué es lo que sería lo correcto? Quiero que me ayuden a razonarlo ustedes a esto. No quiero decirles yo la correcta del por qué. Quiero que ustedes me ayuden a analizar esto. La opción A me dice una célula N30 en metafase 2. Ojo con esto, porque acá no es lo mismo que diga 2N que N, porque ahí ya me están diciendo N30 significa que es una célula haploide de 30. O sea que, ojo, una célula N30 en metafase 2. Ya está haploide esa célula. Por eso dice N y no 2N. ¿Por qué estaría incorrecta la A? ¿Qué me dicen? A ver, chicos. En esa metafase, en vez de haber 15 cromosomas, habrían 30. Porque ya está haploide. Quiere decir que ya hizo una primera... Acuérdense que ustedes, si ya tienen una célula haploide y les dice que tiene N igual 30,
quiere decir que ya ha hecho previo una división. O sea que si esta célula de N30 hace una metafase 2, va a seguir teniendo 30. Es decir, no va a tener 15. 15 va a tener cuando separe, a ver, supongamos que esta célula es haploide de 30. Esos 30 cromosomas se van a ubicar en la placa ecuatorial, en la metafase. Entonces, cuando llegue el momento de hacer la anafase 2, se van a separar. Pero en la metafase 2 va a tener 30 cromosomas, no va a tener 15. Porque es una célula de 30 ya haploide. Fíjense la diferencia con la B, que es una célula haploide de 15. Pero me dice en metafase mitótica. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿por qué esa sería la correcta? ¿Qué me dicen? Chicos, en una mitosis, yo duplico el material genético antes de empezar a hacer la mitosis. Entonces, si esa célula N15 tenía 15 cromosomas simples, antes de empezar a hacer mitosis, dupliqué el material genético y tiene 15 cromosomas dobles, es decir, 15 cromosomas crucecitas. Esos 15 cromosomas en metafase se van a ubicar en el plano ecuatorial. O sea que esa célula en metafase va a tener 15 cromosomas dobles, 15 cromosomas crucecitas. Por descarte, ¿por qué la C y la D no podrían ser? La D porque está hablando de una célula diploide. Bueno, y si fuera una célula de 2N15, pero más arriba de eso todavía. O sea, tendría que decir 2n igual a 30. Más fácil todavía. Chicos, ¿les aclara en qué metafase? ¿Qué metafase? ¿Metafase 1? ¿Metafase 2 de una meiosis? ¿Metafase mitótica? ¿Qué metafase? Si ustedes no saben qué metafase es, ¿cómo van a saber qué cantidad de cromosomas tiene? Fíjense que en la opción C y en la opción D no les dice qué metafase de qué proceso. No les dice si es meiosis 1, no les dice si es meiosis 2, no les dice si es mitosis. ¿Qué sé yo? N15, pero N15 ¿de dónde? ¿De qué metafase? 2N15, ¿de dónde? Entonces, no pueden ustedes suponer de qué metafase será. Por eso no las descarto. No sé de qué metafase son. ¿Se entiende lo que voy? Fíjense que las otras, en la A y en la B, me aclara metafase 2, o sea que yo digo, es la metafase de la meiosis 2. O me dice metafase mitótica, es la metafase de la mitosis. Y no me dice qué metafases son la C y la D. No sé si es meiótica, mitótica, qué sé yo. ¿Se ha entendido? Dani, si en la C hubiera dicho 15 en metafase 1, o sea que está en meiosis 1, Sí. ¿puede ser que esté bien o no? Y claro, a ver, en realidad si vos te pones a pensar, esa célula antes de empezar meiosis duplicó cromosomas. Pero ojo, porque te dice que es una célula N15. O sea que si es una célula N15, ¿va a ser meiosis o ya hizo una? Porque ya está haploide. Claro, Va a ya estar hizo. en meiosis 2. Ya hizo meiosis. O sea, si esa célula te dice, acuérdense chicos que las células haploides hacen mitosis, que de hecho es lo que les está indicando la opción B, hacen mitosis, pero una célula haploide, si ya está haploide, no puede hacer 2 divisiones meióticas, porque ya está haploide. O sea, esa célula haploide en la opción C, Marty, lo que puede hacer a lo mejor es hacer una segunda división meiótica. ¿Se entiende? Porque de hecho cuando vos haces la meiosis y terminás la primer meiosis, te queda una célula haploide. Y esa célula haploide vuelve a ser una segunda meiosis. Si te dijera 15 cromosomas dobles en metafase 1, y ahí te diría de una meiosis 1, estaría bien. Porque quiere decir que esa célula tiene 15 cromosomas dobles, y cuando
A la meiosis 2 se van a separar 15 y 15 simples. Sí, Marti. Si en la opción C dijera n igual 15 en metafase 2, en metafase 1, y son 15 dobles, estaría bien. Sí. Pero no me indica nada, ni C ni D. Así que, nada. La dejamos porque era hasta por descarte, las podían sacar que estas dos no eran posibles. En un ecosistema marino se produce entre sus componentes bióticos y abióticos un flujo de energía y un proceso de reciclado de materiales. ¿Cuál de las siguientes opciones caracteriza el primer nivel de estos ecosistemas? ¿Cuál era el primer nivel de los ecosistemas marinos, chicos? Esta pregunta ya se las hemos tomado en otro global. de hecho. Fitoplancton. Muy bien, el fitoplancton. Perfecto. Entonces me dice, la tasa de crecimiento de la población que ocupa este nivel trófico es mucho menor que la tasa de crecimiento de la población que se alimenta de ella. En el primer nivel, yo tenía el fitoplancton, y en el nivel que seguía, yo tenía el zooplancton. O sea que acá me están diciendo que la tasa de crecimiento del fitoplancton es menor que la del zooplancton. ¿Eso es verdad? No, eso está mal, es al revés. El fitoplancton tiene mucha más tasa de crecimiento que el zooplancton. Es mayor la tasa de crecimiento del fitoplancton que del zooplancton. Un factor limitante de la productividad primaria neta de este nivel trófico en los ecosistemas marinos es la disponibilidad de elementos minerales esenciales. Siempre en los ecosistemas marinos, uno de los factores limitantes es justamente la disponibilidad o la cantidad de minerales que tienen. En este nivel, mejor dicho, este nivel está ocupado por el zooplancton, que tiene una biomasa mayor que la del fitoplancton. Ya está mal, porque me dice que este nivel está ocupado por el zooplancton y dijimos que el primer nivel está ocupado por el fitoplancton. O sea que ya está mal, porque me dice que el primer nivel lo ocupa el zooplancton y eso está mal. En ecosistemas de las profundidades oceánicas, este nivel, sigue haciendo referencia al primer nivel, está ocupado por bacterias detritívoras productoras de compuestos inorgánicos. ¿Qué me dicen de esa opción? Siempre estamos refiriéndonos al fitoplancton. Me dice que ese nivel está ocupado por bacterias detritívoras productoras de compuestos inorgánicos. ¿No es que no eran destritívoras? Y que además las destritívoras no hacen producción de compuestos inorgánicos. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué dicen los demás? Cuéntenme. Para mí son descomponedoras. Las que hacen procesos de transformación de orgánico a inorgánico son las descomponedoras. Es decir, acuérdense que los hongos y las bacterias son descomponedores que transformaban lo orgánico en inorgánico. Los detritívoros eran más tipo, por ejemplo, las cucarachas, las que fragmentan la materia orgánica, pero no la llegan a descomponer o transformar en un compuesto inorgánico. Entonces, para que quede claro, en el primer nivel de los mares, del nivel, o sea, de lo que es el ecosistema marino, está el fitoplancton. En el segundo nivel está el zooplancton. El fitoplancton tiene mucha más tasa de crecimiento que el zooplancton, que vendría a ser el segundo nivel, ¿sí? Pero hay mayor biomasa de zooplancton que de fitoplancton. ¿Por qué? Porque con una poca cantidad de fitoplancton se puede alimentar a gran cantidad de zooplancton. ¿Se entiende? Es decir, si ustedes se acuerdan, en ecología, la pirámide del ecosistema marino estaba invertida. Esperen que les voy a buscar la página del cuadernillo, porque no tengo abierto el cuadernillo. Pero si ustedes se acuerdan, en ecología, la pirámide del ecosistema marino estaba invertida justamente por esto que yo les estoy comentando, que una pequeña cantidad de fitoplancton puede alimentar a una gran cantidad de zooplancton. Ahí les digo en qué página está la pirámide, para que se acuerden lo que les estoy diciendo. A ver, Dani, eso pasaba también en otros ecosistemas también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un árbol que podía alimentar a... Bueno, tal cual,
tal cual. Acuérdense que estaban las pirámides de número y las pirámides de biomasa, ¿sí? Entonces, lo que vos decís, Cele, que es el árbol que puede alimentar a mucha cantidad de cosas, eran las pirámides de números, donde un individuo grande puede alimentar a mucha cantidad de individuos, que la comparábamos, por ejemplo, con los pastos. Un pasto solo no puede alimentar a nadie, necesito mucha cantidad de productor para alimentar a los niveles que siguen. En cambio, un árbol podía alimentar a mucha cantidad de animales. Eso eran pirámides de número. Está bien lo que estás diciendo, Cele. Esto del ecosistema marino, que yo les estoy diciendo que la pirámide está invertida, eran las pirámides de biomasa. En las plantas, por ejemplo, en los ecosistemas terrestres, las pirámides de biomasa eran normales. Es decir, ¿cuándo se invierte una pirámide de biomasa? Cuando los productores tienen tasas de reproducción muy elevadas, que es lo que pasa justamente en lo que estamos hablando ahora, es decir, en el fitoplancton y el zooplancton. Si lo quieren buscar en ecología, eso está en la página número 62, lo acabo de buscar porque no me acordaba la página. Acuérdense que ahí se ve clarita cómo la imagen del fitoplancton y el zooplancton está al revés. ¿Por qué? Porque el fitoplancton tiene mucha tasa de reproducción, más alta que la del zooplancton, y eso se debe a que una pequeña biomasa de fitoplancton puede suministrarle alimento a mucha cantidad de zooplancton, a una mayor biomasa de zooplancton. Por eso la pirámide se invierte. ¿Se acordaban de eso? ¿Mazo? ¿Nada? ¿Ni un poco? Profe, es que esta misma pregunta estaba en uno de los globales anteriores. Sí, estaba en un global anterior, No me sí, acuerdo en por eso cuál, les pero sí. dije. Esto estaba en un global anterior, sí, sí, totalmente. Sí, Emma, lo repito. En las pirámides de biomasa de los ecosistemas marinos se invierten, porque vos tenés que el fitoplancton tiene menor biomasa que el zooplancton. ¿Por qué? Porque el fitoplancton tiene mayor tasa de reproducción que el zooplancton. Entonces, una pequeña cantidad de fitoplancton puede alimentar a un gran número de zooplancton. Profe, ¿puede pasar que el sábado encontremos preguntas que ya hayan tomado de 9 globales? Sí. Algunas se puede repetir. Sí, obvio, hay preguntas que se repiten o que las modifican un poquito, pero son las mismas. Por ejemplo, lo de los percebes, el Chatmalus, el Ibalanus, siempre hay, de una manera, de otra, un poquito te la modifico, te las cambio de orden, pero siempre hay una pregunta de percebes. Siempre, todos los años han habido. Y también les gusta preguntar mucho la telomerasa, por ejemplo. Todos los años hay una pregunta generalmente de eso. Sí, ellos tienen temas puntuales, si bien por ahí hay exámenes que toman más de una cosa, más de la otra. Últimamente han sido como muy variados los exámenes, como que te preguntan de todas las unidades. Y siempre hay temas que sabés que a la facultad le encanta preguntar. Que le encanta, como te digo, los percebes le encanta preguntar. Siempre hay una pregunta de eso. Bien, muchos biólogos evolutivos cuestionan la interpretación de que todo rasgo de un organismo constituye una adaptación resultante de la selección natural. Entre ellos, Stephen Gall y otros propusieron considerar a los organismos globalmente y recurrir a explicaciones alternativas a la selección natural para interpretar el origen de sus características. En base a estas explicaciones alternativas, ¿qué es una exaptación? Esto lo vieron en evolución. Es una característica secundariamente neutral que previamente fue modelada por selección natural y que posteriormente permanece en los organismos como una no adaptación. Es una característica que no posee un valor adaptativo y que persiste en la evolución por encontrarse en el cromosoma ligada a otra característica que aumenta la aptitud de los organismos. Es una característica incorporada de forma selectiva a partir de otra previamente existente, ya sea que esté fuera neutral o modelada por la selección natural para cumplir una función diferente. Es una característica perjudicial o neutral que se fija en los organismos de la población por azar o deriva genética. A ver, esto lo vieron en evolución, donde les hablaba de las aptaciones, de las no aptaciones, de las exaptaciones. ¿Qué decía? Que las exaptaciones eran las suma de qué cosa. ¿Alguien se acuerda de cómo era esto? ¿Cómo era esto de evolución que vimos?
La De una adaptación es la característica suma. que había adquirido. A ver, estoy escuchando, escucho. Habla, Cele. Una adaptación era la suma de dos características. ¿Qué tipo? Una que había adquirido La antes. adaptación. De una aptación y una adaptación. Es decir, que para los individuos que no creían que toda característica derivara de la selección natural, que de hecho hay un montón que creían que no derivaba, que no toda característica venía de la selección natural, existían estos que nosotros le llamábamos exaptaciones. Por definición, una exaptación era una característica incorporada de forma selectiva a partir de otra que ya existía, y era o modelada por la selección natural o neutral para cumplir una función diferente. ¿Alguien se acuerda de algún ejemplo? Por ejemplo, en los peces pulmonados, que A ver, antes habían tenido esos pulmones, pero después ya no lo necesitaron y lo usaban para otra cosa. Por ejemplo, para flotar, creo que era algo así el ejemplo. ¿y qué más? Perfecto, está bien lo que estás diciendo, está muy bien. ¿Qué más? En las aves, al principio las plumas estaban relacionadas con la regulación de la temperatura y después estuvieron relacionadas con el vuelo. Es decir, eso es una exaptación, es una característica que proviene de otra ya existente para cumplir una función diferente. Eso es una exaptación. Entonces, ¿qué dicen? Que las adaptaciones y las exaptaciones son aptaciones. ¿Qué quiere decir? Que hacen a los individuos más aptos. Son características que hacen a los individuos más aptos. Entonces, adaptaciones y exaptaciones son aptaciones. Son características que a los individuos los hacen ser más aptos. ¿Sí? Ahí en la opción D les habla sobre caracteres neutrales o aquellos adquiridos perjudiciales que se fijan por azar. A esto hace referencia a lo que es una no aptación. A características que son neutrales o perjudiciales y que se fijan por azar. Eso es una no aptación. ¿Sí? Entonces, puntualmente acá me preguntaban por las exaptaciones, que es lo que dijimos, características que en un principio cumplían una función y después pasaron a cumplir otra. No tiene nada que ver con encontrarse ligada a una característica que aumenta la aptitud, porque tanto la exaptación como la adaptación se las considera aptaciones. Bien, seguimos. Las reconstrucciones filogenéticas y las clasificaciones sistémicas de grupos dependía de tiempos pasados de la experiencia, la sabiduría y el criterio de los especialistas. En cuanto a los métodos utilizados, usted podría afirmar, esto también lo vieron. El citocromo C es una proteína que se encuentra en la membrana nuclear y esta es la que estudiaron a través de la secuenciación de macromoléculas. Específicamente no era a través de la secuenciación de proteínas. A ver, ¿qué es el citocromo C? Es verdad que se secuenció el citocromo C para analizar relaciones evolutivas, pero ¿qué es el citocromo C, chicos? No ¿A se dónde encuentra en la está? membrana nuclear, en la mitocondrial. Exactamente, el citocromo C pertenecía a la famosa cadena de transporte de electrones. Estaba en la mitocondria, no en el núcleo. La secuenciación de ácidos nucleicos, como el colágeno, reemplazó al estudio del citocromo C. ¿Qué me El dicen? colágeno no es un ácido nucleico. Exactamente. La secuenciación de los ácidos nucleicos reemplazó la secuenciación de las proteínas. ¿Por qué? Porque yo tengo un montón de aminoácidos que se combinan de distinta manera y me forman proteínas, tengo 20 aminoácidos distintos que se pueden combinar para formar proteínas, y cuando secuencio ácidos nucleicos, solo tengo 4 tipos de base nitrogenada. Entonces es mucho más fácil secuenciar ácidos nucleicos que secuenciar proteínas. Por eso se reemplazó el secuenciar ácidos nucleicos en vez de secuenciar proteínas. Las secuencias de nucleótidos que codifican proteínas son portadoras de mutaciones
y la variación son marcadores de cambio, los lentos son los que sirven para conocer las relaciones de ancestralidad. Es decir, gracias a estas secuenciaciones se pudieron descubrir relaciones de ancestralidad, es decir, hacer estos famosos árboles genealógicos, reconociendo o secuenciando distintos tipos de nucleótidos. ¿Por qué estaría incorrecta la D? Porque los marcadores rápidos no son los que permiten identificar relaciones de ancestralidad, sino los marcadores lentos, eran los que se usaban para identificar relaciones de ancestralidad. Para el que no sabe dónde está esto lo vimos en diversidad, cuando estuvimos hablando de cómo hacer para armar estos árboles donde me establecen relaciones de ancestralidad entre los distintos individuos. Entonces les cuenta que primero se secuenciaban proteínas, que después se empezaron a secuenciar ácidos nucleicos. Un médico solicita una serie de análisis clínicos para corroborar el diagnóstico del paciente. Los resultados de los estudios bioquímicos permiten concluir una infección por Treponema pallidum. ¿Cuál de las siguientes es una característica, estructura y o funcional de los microorganismos de esta especie? Contienen vesícula de gas debajo de su membrana plasmática, estructuras que favorecen su virulencia. No era para la virulencia. ¿Y tienen vesículas de gas? ¿O no? Los que tenían vesículas de gas, chicos, a ver, Treponema pallidum es una bacteria. Los que tenían vesículas de gas eran justamente las bacterias púrpuras, las bacterias verdes, las cianobacterias, algunas arqueas, y era los que les permitía las vesículas de gas, y los que les permitía como la flotación, como desplazarse a las bacterias, ¿sí? Claramente Treponema no tiene flotación, no tiene vesículas. Presenta una sola mitocondria grande y una masa de ADN organizada denominada cinetoplasto, perdón. ¿Quiénes tenían eso? Los cinetoplástidos. ¿Qué son? De Eulenozoa, como el Es decir, son trypanosoma. cistas, no son bacterias. Son bacterias largas con forma de espiral que no se tiñen con la coloración de Gram. Acuérdense, chicos, que el Treponema pallidum, que causa ¿qué enfermedad? Sífilis. Es una bacteria que tiene la particularidad que no se tiñe en el Gram, pero la consideramos Gram negativa. Son bacilos rectos que se encuentran aislados o diapares y que producen la difteria en la especie humana. ¿Cómo se llama la bacteria que producía la difteria? Corynebacterium diphtheriae. Marti, ¿no entendiste la B de acá o la B de la anterior? No, la B del anterior. Bien. La secuenciación de ácidos nucleicos como el colágeno reemplazó al estudio del citocromo C. El colágeno no es un ácido nucleico. Ácido nucleico es ADN, ARN. Lo que se secuenció, se reemplazó la secuenciación de proteínas por la secuenciación de ácidos nucleicos. Es decir, se secuenciaba ADN o ARN de los distintos individuos para hacer estos patrones de relaciones evolutivas. Lo que tiene de incorrecto es que el colágeno no es un ácido nucleico, no se secuenciaba colágeno, se secuenciaba ADN o ARN. ¿Se entiende? Bien. Sí, ahora sí. Bien. Vamos con la 15. Los organismos patógenos para el humano pertenecen a distintos grupos taxonómicos. Algunos de ellos son capaces de producir toxinas, como Clavice purpurea, que pueden causar gangrena y espasmos nerviosos. ¿Cuál de las siguientes es una característica de la estructura celular de los organismos de esta especie? ¿Qué era Clavice purpurea, chicos? Porque partamos de ahí. ¿Un? Hongo. Muy bien, es un hongo, o sea que pertenece al reino fungi. Me voy a ir a buscar características del reino fungi. Contiene plástidos con pigmentos fotosintéticos y accesorios. ¿Qué me dicen? No tienen plástidos. Los hongos no tienen plástidos porque no hacen fotosíntesis. Presentan pared celular compuesta principalmente por quitina. Sí, típico de un hongo. Las plantas por celulosa, los hongos por quitina.
Contiene una vesícula de gas que actúa como órgano de flotación. Otra vez lo mismo. Eso lo tienen algunas bacterias y también algunos protistas. Presenta una segunda bicapa lipídica formada por lipopolisacáridos donde residen las endotoxinas. ¿Quién tiene eso? Las bacterias gram negativas. Es decir, las bacterias tienen esta cubierta externa más como para protegerse y es justamente donde guardan las toxinas. Pero eso es una característica de las bacterias, no de un hongo, y Clavice purpúrea es un hongo. El epitelio cilíndrico estratificado tiene función de barrera y conducción. Normalmente la capa basal se compone de células bajas de forma poliédrica y solo las células superficiales son cilíndricas. ¿Cuál de las siguientes es una localización típica del epitelio cilíndrico estratificado? Bueno, ahí vimos la unión recto-ano. La superficie del ovario, ¿qué tipo de tejido tenía? Cúbico simple. Muy bien. ¿El revestimiento gástrico? Cilíndrico simple. Bien. ¿Y el revestimiento de la vagina? Plano estratificado. Muy bien, bien con tejido, muchachos, me gusta. Acuérdense que cuando hablo de revestimiento gástrico, de las cardias al ano, así que cualquier estructura que me pregunten de las cardias al ano es cilíndrico simple. A eso se refiere el revestimiento gástrico. Dani, y por ejemplo, en la mucosa y en la submucosa del sistema digestivo, ahí va cambiando el epitelio. Claro, vos tenés excepciones. Ojo porque esto es de la mucosa. O sea, si yo te pregunto la mucosa del estómago, vos me tenés que decir cilíndrico simple. Ahora, si yo te digo la del intestino, vos me decís, y Dani, es cilíndrico simple, pero puede tener microvellosidades, ponele. O puede tener vellosidades. ¿Se entiende? Pero la mucosa en todos estos, desde las cardias hasta el ano, es cilíndrico simple. Que pueda tener una microvellosidad o una vellosidad, que eso sí, pero es cilíndrico simple. Eso no cambia. Bien. Los planos anatómicos son las referencias espaciales que sirven para describir la posición de los diferentes tejidos, órganos y sistemas y las relaciones que hay entre ellos. ¿Cómo se denomina el plano anatómico que atraviesa el cuerpo en ángulo recto al plano medio, permitiendo dividir el cuerpo en parte anterior y posterior? Era el famoso plano coronal. Acuérdense que me divide por acá, en parte anterior y posterior, o ventral y dorsal. Acuérdense que el plano medio es un plano vertical que pasa por el medio del cuerpo, ¿sí? Por eso dice un plano perpendicular al plano medio. ¿Qué era el plano sagital? El que dividía en distal y proximal. El plano sagital es un plano vertical paralelo al plano medio. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, el plano medio pasa justo por el medio del cuerpo y yo podía tener un plano sagital que me pasara por acá, por el medio de la clavícula, ponele. Entonces me divide en parte anterior, en parte de derecha e izquierda, pero no en partes iguales como el plano medio. Y el plano oblicuo sería como un plano así. ¿Se entiende? Es decir, el plano oblicuo ustedes no lo ven, de hecho no es un plano que, o sea, se usa, pero se usa como corte oblicuo más ¿cómo se llama? Que como plano. Y el axial es también el llamado plano transversal. Entonces, ¿cómo nos dividía el plano transversal o axial? ¿Cómo sería? Lo divide en superior e inferior. En superior e inferior. Es como si me parto a la mitad, superior e inferior. Cuando las células excitables no están siendo sometidas a un estímulo, decimos que su potencial de membrana se denomina potencial de reposo. Con respecto a las membranas neuronales, cuando se encuentran en dicho estado, decimos que es altamente permeable a los iones orgánicos como los proteinatos cargados negativamente. ¿Qué me dicen? ¿La membrana es permeable a los iones orgánicos cargados negativamente? ¿La membrana neuronal? No, no es permeable. No. Es decir, primero que los proteinatos
son cargados negativamente, pero no es permeable a los iones orgánicos como proteinatos cargados negativamente. Sí es verdad que estos se encuentran en mayor concentración en el interior de la neurona. Es relativamente permeable al potasio, los canales pasivos de potasio están abiertos, pero este no sale ya que es retenido en el interior. ¿Por qué es retenido en el interior? Y ahí estamos contestando lo anterior. Por la carga. Justamente porque como en el interior predominan estos iones con carga negativa, cuando el potasio quiere empezar a salir por estos canales pasivos, es retenido. Porque acuérdense que las cargas negativas atraen cargas positivas. Los canales pasivos y activos de sodio están constantemente abiertos y se cierran cuando la célula es activada. ¿Qué me dicen? No, no están constantemente abiertos. ¿Cómo sería entonces? Que están cerrados y solo se abren cuando hay un potencial de acción. Los que dependen de potencial solamente se abren cuando hay un potencial de acción, que de hecho es lo que llamamos despolarización, cuando los canales de sodio se abren y empieza a ingresar sodio hacia el interior de la neurona. Es totalmente impermeable al potasio en todo momento, tanto en reposo como en acción. Es relativamente permeable al potasio, ¿sí? Acuérdense que también la permeabilidad está relacionada con la cantidad de canales que hay y con si esos canales están abiertos o tienden a estar abiertos o tienden a estar cerrados. Por eso decimos que es relativamente permeable al potasio, porque los canales de potasio tienden a estar más abiertos que los canales de sodio. Entonces por eso decimos que es más permeable al potasio que al sodio, la membrana de la neurona. Lidia es una mujer de 75 años que hace tiempo viene manifestando problemas de memoria. Recuerda con gran precisión las cosas que hace tiempo, pero tiene dificultad para recordar cosas nuevas. Es correcto afirmar que podría presentar Alzheimer, que es una degeneración de las neuronas adrenérgicas del prosencéfalo basal. ¿Qué estaría incorrecto ahí? Es de la acetilcolina. Entonces se llama Colinérgica. neuronas colinérgicas. Hay una degeneración en el Alzheimer del prosencéfalo basal, pero de las neuronas que liberan acetilcolina, es decir, son neuronas colinérgicas. Podría tener un daño en el hipocampo, ya que presenta una amnesia anterógrada. ¿Qué significa una amnesia anterógrada? Que no puede consolidar las memorias nuevas, digamos. Muy bien, que se acuerda de lo pasado, pero no puede formar nuevas memorias. La paciente no recuerda si ha sufrido un golpe o un traumatismo, por lo que podría tener dañado el tálamo, por lo que también podría tener problemas en el equilibrio. ¿El tálamo interfiere en el equilibrio? ¿O quién No, mantenía el equilibrio? El cerebelo. Exactamente, acuérdense que el tálamo procesa información sensorial. El cerebelo es el que está relacionado con el equilibrio. Lidia podría presentar un daño en la amígdala, ubicada en el lóbulo frontal, producto de una degeneración propia de su edad. La amígdala, junto con el hipocampo, participan en los procesos de la memoria. ¿Pero dónde está ubicada? En el lóbulo temporal está ubicada. Sí podría ser que tenga una degeneración en la amígdala, porque la amígdala es una estructura que participa en la memoria, pero no está ubicada la amígdala en el lóbulo frontal, sino que está ubicado en el lóbulo temporal. La homeostasis del calcio es importante, por ejemplo, para tener huesos y dientes saludables, así como para el normal funcionamiento de los músculos y nervios. La hipocalcemia es un desequilibrio electrolítico que consiste en una disminución de la concentración normal de calcio en sangre. En condiciones normales, ¿cuál de las siguientes respuestas se pondrá en marcha ante una disminución de la concentración de iones calcio en sangre? Es decir, que tengo una disminución de la calcemia. ¿Qué hormona voy a liberar si tengo disminución de calcemia? Eso lo repasamos hasta en el taller. Paratormona. Muy bien. ¿Quién producía la paratormona? La paratiroides. Muy bien. Entonces, basándonos en eso, vamos a ver las respuestas. Las glándulas paratiroides secretarán paratormona, que entre otras acciones estimulará la resorción ósea. ¿Qué es la resorción ósea, chicos?
que no es lo mismo que la reabsorción. ¿Qué es la resorción ósea? Es el pasaje de calcio de los huesos, ¿a dónde? O al revés. A ver, díganme ustedes. A la sangre. Exactamente. El proceso de resorción ósea lo hacen principalmente los osteoclastos, es decir, es el pasaje de calcio de los huesos a la sangre, y justamente, si yo estoy diciendo que tengo una disminución de calcio en sangre, necesito que empiece a pasar calcio de los huesos a la sangre. Se liberará vitamina D, que en su forma activa disminuirá la absorción de iones calcios por el intestino. Es al revés, cuando hay vitamina D se activa el calcio. Es decir, acuérdense que cuando la glándula paratiroides libera paratormona, uno de los efectos de la paratormona es convertir la vitamina D en su forma activa para que aumente la absorción de calcio a nivel intestinal. Se liberarán mineralocorticoides que, entre otras acciones, estimularán la secreción de calcio a nivel del tubo contorneado distal y colector de la nefrona. ¿A qué mineralocorticoide está haciendo referencia acá? Que no cumple función de liberar calcio, obviamente. ¿Aldosterona? Exacto, muy bien, a la aldosterona. Pero la aldosterona, ¿qué función cumplía? Absorción de sodio y excreción de potasio. Exacto, o sea que no tiene nada que ver con el calcio. Las células parafoliculares de la tiroides secretarán calcitonina, que entre otras acciones aumentará la excreción de calcio por el riñón. Y es todo lo contrario a lo que tendría que pasar. A ver, ¿las células de la tiroide secretan calcitonina? Sí. ¿Qué hace la calcitonina? Es la contraria a la paratormona. Es Disminuye hipocalcemia. los niveles de calcio. Muy bien, disminuye los niveles de calcio en sangre. ¿Cómo hace para disminuirlos? ¿Aumenta qué cosa? La resorción, o la disminuye, perdón. Claro, disminuye el proceso de resorción, es decir, disminuye el proceso de pasaje de calcio de los huesos a la sangre. Entonces, claramente, esta lo que hace es, la calcitonina, disminuirme la calcemia en sangre, pero no aumentándome la excreción de calcio por los riñones, sino que lo que hace es disminuir el proceso de resorción ósea, ¿sí? Acuérdense que la calcitonina es contraria a la paratormona. Uno te aumenta la calcemia, la otra te disminuye la calcemia. Los procesos biológicos que ocurren en los animales están mediados por señales de comunicación, entre las cuales se encuentran las hormonas, las cuales se secretan al torrente sanguíneo y cumplen su función. Considerando los distintos mecanismos de acción de las hormonas, marque lo correcto. La adrenalina, por ser una hormona derivada de aminoácido, tiene receptor a nivel nuclear. ¿Qué tipo de hormona es la...? Exacto. Catecolamina. Es una Es una catecolamina. catecolamina, muy bien. ¿Es derivada de aminoácido? Sí. Sí. Si es derivada de aminoácido, ¿puede atravesar la membrana libremente para entrar a la célula blanco? No, No, tiene receptores en la membrana. Exactamente, los receptores están en la membrana. Las hormonas tiroideas, por tener átomos de yodo con carga negativa, sería imposible que atraviesen la membrana, por eso sus receptores se hallan en la superficie de la célula. las hormonas tiroideas eran las que sí pasaban, Son una excepción. porque son Es decir, aminoácidos modificados. muy bien, exactamente. La distribución de cargas en la hormona tiroidea hace que sea una partícula sin carga y pequeña. Entonces puede atravesar la membrana. El cortisol, al igual que la testosterona, tiene receptores en el núcleo de las células blanco, ya que pueden atravesar fácilmente la membrana por ser solubles en lípido. Porque ¿qué tipo de hormonas son? El cortisol. Muy bien, perfecto. La prolactina y la oxitocina son hormonas derivadas de aminoácidos y atraviesan fácilmente la membrana celular. Esos son los esteroides. ¿Qué tipo de hormona es la prolactina y la oxitocina? Nonapéptidos. Es decir, son peptídicas y proteicas, no son derivadas de aminoácidos, pero igual no tienen la capacidad de atravesar la membrana celular. O sea, está mal
porque no tienen esa estructura química y además porque tampoco pueden atravesar la membrana celular. Los receptores están en la membrana. El sistema de complemento consiste en un conjunto de proteínas plasmáticas de membrana, enzimas y complejos que al activarse producen inflamación, intensificación de fagocitosis y citólisis microbiana. ¿Cómo se inicia el mecanismo clásico de activación del complemento? Con la unión de proteínas hepáticas de fase aguda a los fragmentos C3b y C5b, entre otros, que inician la formación del complejo de ataque de membrana. ¿Qué me dicen de eso? A ver. Inmune. Sistema de complemento. Dani, ahí yo tenía una duda, porque las proteínas de fase aguda sí te pueden activar el sistema de complemento, ¿no? Sí, perfecto. Pero en la parte de iniciación de la formación del complejo de ataque a la membrana ya no Pero me parece. aparte pensá una cosa, Cele. Acordate que en el sistema de complemento vos tenías una vía clásica y una vía alterna. ¿Te acordás? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Había una vía que pertenecía a la inmunidad innata y una vía que pertenecía a la inmunidad adaptativa. Entonces, si a vos te están diciendo que, por ejemplo, te están preguntando por el mecanismo clásico pertenecía a la inmunidad adaptativa, es decir, que es cuando se unía un antígeno con un anticuerpo. Por lo tanto, si acá vos te están diciendo que se está activando la unión de las proteínas hepáticas de fase aguda, las proteínas hepáticas de fase aguda que te activan el complemento funcionaban como RRP, como receptor de reconocimiento de patrones, que son las que se unían a los patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, que no pertenecen a la inmunidad adaptativa. Es vía alterna. Sería vía alterna. Ah, claro. Después la B, es decir, la única manera de activarlo por vía clásica es cuando se une un antígeno con un anticuerpo. Miren, acá está. Fíjense, para activar el sistema de complemento, yo tenía la vía clásica y la vía alterna. La vía clásica es cuando se une un antígeno con un anticuerpo. Esa es la vía clásica. Cuando nosotros estamos hablando de que hay una activación por vía alterna, es una inmunidad innata. Entonces, las proteínas hepáticas de fase aguda, que funcionan como RRP, van a actuar por esta vía, por la vía alterna, no por la vía clásica. Van a activar la proteína C3 y se va a producir la activación del sistema de complemento. Con la presencia de una célula infectada por virus que libera interferón de tipo 2, tales como interferón alfa y beta, que activan la proteína C3 del complemento. ¿Esos no eran interferones de tipo 1? Muy bien, el interferón alfa y el interferón beta son interferones tipo 1, no interferones tipo 2. Exactamente. Con la formación de un complejo antígeno-anticuerpo que activa la proteína C1 del complemento, iniciándose la cascada. Fíjense, acá está, anticuerpo se une con el antígeno y me activan la proteína C1 y se activa la cascada. Con la interacción de polisacáridos de la superficie de una bacteria con lipoproteínas B, D o P del complemento que inicia una cascada de reacción. ¿Qué vía es esta? La alterna. Exacto, fíjense, acá está, se une antígeno a receptores B, D, P del complemento y me activan la proteína C3. Y ahí se activa la cascada del sistema de complemento. ¿Puede volver a explicar la A? ¿Sí? La A te dice que la unión de proteínas hepáticas de fase aguda, las proteínas hepáticas de fase aguda actúan como RRP, es decir, como receptor de reconocimiento de patrones. Los receptores de reconocimiento de patrones actuaban reconociendo PMAP, es decir, patrones moleculares asociados a patógenos. O sea que pertenecerían a la vía alterna, no a la vía clásica. Porque la vía clásica se activa cuando se une un anticuerpo con un antígeno. Y la pregunta era por
¿qué mecanismo activa la vía clásica del complemento? Esto pertenecería a la vía alterna, que es cuando las proteínas hepáticas de fase aguda, que pertenecen a la inmunidad innata, te activan el complemento. Gracias. De nada. Bien, seguimos. Vamos con la 23. En un adulto joven en condiciones normales, ¿cuál de los siguientes eventos ocurre durante la diástole ventricular? Si tengo diástole ventricular, ¿cómo están las aurículas? A ver, si tengo diástole ventricular, ¿qué pasa con las aurículas? ¿También están en diástole? La mitral y la tricúspide están abiertas. Entonces, ¿para dónde va a estar cubital. pasando la sangre? De ¿De la dónde a aurícula al dónde? ventrículo. Exactamente, de las aurículas a los ventrículos. Entonces lo que va a estar ocurriendo es que va a estar ingresando sangre al ventrículo izquierdo porque está abierta la válvula mitral. La B me dice, la presión sanguínea medida en la arteria del brazo alcanza su valor máximo. ¿Cuándo pasa eso? Que se llama presión sistólica. Es decir, eso pasa durante una sístole. Acuérdense que los dos valores de presión sanguínea, la máxima que nosotros le llamamos es la sistólica y la mínima es la diastólica. Es decir que si yo quiero el valor máximo, eso es cuando el corazón se encuentra en sístole. La mínima es la cuando se encuentra en diástole. Aumenta la presión ventricular conduciendo a la apertura de la válvula aórtica. Si estoy en diástole, ¿cómo es la presión dentro del ventrículo? ¿Alta o baja? Si estoy en una diástole ventricular. Baja, exactamente. La sangre es eyectada por el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Para que la sangre pase del ventrículo a la aorta, ¿cómo tiene que estar ese ventrículo? ¿Relajado o contraído? En sístole, exactamente. Para que la sangre pase de los ventrículos a las arterias, el ventrículo tiene que estar contraído, tiene que estar en sístole. Y acá me dice que está en diástole. ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? ¿Sí? Vamos con la 24 y nos vamos al recreo. El movimiento pasivo de un ion que se da a través de un canal está determinado por... Acá tenían que combinar. Te dice el gradiente de concentración de ese ion independiente de la diferencia de potencial eléctrico. Combinación de concentración y potencial eléctrico. Potencial eléctrico independiente de concentración. Presión osmótica generada por la diferente concentración de solutos a ambos lados de la membrana. Acuérdense que cuando lo que va a pasar es un ion, el que sea, el ion es una partícula con carga. Entonces no solamente depende del gradiente de concentración que haya de un lado y del otro, de ese ion, sino también del potencial eléctrico que haya. Entonces es una combinación de las dos cosas, de la concentración que haya a ambos lados de la membrana y también de la diferencia de potencial eléctrico que haya a ambos lados de la membrana. Porque justamente lo que va a pasar es un ion, es una partícula con carga. Si fuera una sustancia cualquiera que no tiene carga, dependería del gradiente de concentración que tiene. ¿Se entiende? Bien. Bueno, muchachos, nos vamos al recreo, dejamos hasta acá, cuando volvemos terminamos con las últimas que nos quedan, y empezamos la corrección del Global 8. Nos vemos en 15 minutos. En 15 minutos nos volvemos a encontrar. Ok. Nos vemos en 15 minutos.